Bendiciones, hermanos en Cristo, les saluda su hermano y servidor Rudy Velázquez. En esta ocasión quiero compartir con ustedes con mucha alegría el tema del celibato. ¿Y qué es el celibato? Según el diccionario de la Real Academia Española, el celibato es una opción a vivir soltero que cada persona decide asumir libremente. Y cuando hablamos del celibato dentro de la Iglesia Católica, estamos hablando de la opción que libremente los sacerdotes o las personas han decidido vivir libremente dentro de la iglesia. Ahora, el celibato dentro de la iglesia no es un dogma de fe. El celibato dentro de la iglesia es una disciplina. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1580, que el celibato es una disciplina que se aplica solamente a la Iglesia Católica del rito latino. No así con los ritos orientales, donde hay sacerdotes célibes y sacerdotes casados, pero en el rito latino todos los sacerdotes tienen que ser célibes. Cuando nosotros hablamos del celibato dentro de la Iglesia Católica, escuchamos ya los ataques de los hermanos separados, o quizás ustedes los han escuchado ya muchas veces, y nos dicen que el celibato está mal, que los sacerdotes tienen que estar casados, que es que la Iglesia Católica obliga a los sacerdotes a no casarse, les impone. Y ellos nos dicen si los sacerdotes deberían casarse, eso más, los obispos también deberían casarse, dicen ellos, y nos llevan a Tito 5:1 al 6, y nos leen lo siguiente. Te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros en las ciudades. De acuerdo con mis instrucciones, deben de ser hombres intachables, casados una sola vez. Y ellos nos dicen, ¿ya vieron? Aquí dicen que los sacerdotes deben de ser hombres casados. Además dicen, no solo los sacerdotes, sino también los obispos. Primera de Timoteo 3:2 dice, es necesario pues que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. Dicen los hermanos separados, ¿ya vieron? Según la Biblia, los sacerdotes y los obispos tienen que ser hombres casados. Y ustedes, sus sacerdotes y sus obispos, no están casados porque ustedes no les permiten casarse. Vayamos a entender el contexto. Primero, San Pablo está tratando con una comunidad que está naciendo. Y a esta comunidad se estaban integrando todo tipo de personas, judíos y no judíos. Y en ese tiempo era muy común que los hombres tuvieran muchas mujeres. Y lo que San Pablo nos está recordando aquí para los sacerdotes y para los obispos es que está buscando que estos que vayan a ser candidatos para sacerdotes y para obispos sean personas irreprochables. Es decir, está buscando entre lo mejor que tiene. Teniendo en cuenta que allá todos tenían muchas mujeres, entonces él está buscando entre lo mejor que tiene. Y él dice que sean personas casadas una sola vez, que sean hombres casados una sola vez. Lo cual no quiere decir que los que no eran sacerdotes y los que no eran obispos podían tener muchas mujeres. No, San Pablo solamente está cuidando la imagen de la iglesia, pero jamás está diciendo aquí que el casarse sea una condición para que uno pueda ser sacerdote, sino solamente está diciendo que por lo menos sea casado una sola vez, ya que en ese tiempo mucha gente estaba casado muchas veces. Pero dicen, pero es que ustedes los católicos además obligan a los sacerdotes a no casarse. Número 1, la iglesia jamás obliga a nadie a no casarse. La iglesia decide. La iglesia no decide. La iglesia nos da la libertad de que nosotros elijamos. Yo en la iglesia católica puedo vivir como célibe o como casado, como sacerdote o como laico casado. Y la iglesia no me impone. La iglesia propone. Entonces no mientas, hermano separado, diciendo que la iglesia obliga a las personas. Yo jamás he visto en la doctrina de la iglesia ni a los sacerdotes, a los obispos, arrestando gente para llevarlos al seminario. No, la iglesia invita y el que entra libremente sabiendo lo que va a asumir. Esto es como el matrimonio. La iglesia no obliga a nadie a casarse. Cada uno decide libremente si quiere casarse. Y la iglesia no dice, tú te casas con ella, tú te casas a tal edad. No, la iglesia propone.
Ya nosotros elegimos libremente, así que el sacerdocio dentro de la iglesia no se impone. Cualquiera que entra al seminario entra libremente, siendo consciente de lo que implica el sacerdocio. Igual que el matrimonio, cuando alguien decide casarse, llega libremente. Ahora que cuando él asume el matrimonio, tiene que asumir también todo lo que esto implica. Pero la iglesia no obliga a nadie. Segundo, ¿qué hay de malo en ser célibe? ¿Qué tiene de malo en vivir sin casarse? Si tú dices que eso está mal, mira, segundo, Jesús no se casó. Jesús vivió como célibe. Si tú dices que vivir en celibato está mal, entonces Jesús estuvo mal. Si tú dices que todos deben casarse, entonces Jesús tenía que casarse. Y Jesús no lo hizo. Él decidió vivir sin casarse. Él decidió vivir célibe. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Así que si Jesús vivió célibe, no hay nada de malo en que alguien imite su vida, en que alguien imite su ejemplo, por amor al reino de los cielos. 2. Ese Jesús que decidió vivir. Número 3. Ese Jesús que decidió vivir célibe. También habló del celibato, y no habló del celibato como algo malo, como dicen hoy los hermanos separados. No, al contrario, Jesús habló del celibato como algo bueno. Vamos a San Mateo capítulo 19. Voy a leer desde el 5 para que entendamos un poco el contexto. Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en caso de divorciarse? Jesús les contestó, Moisés vio lo tercos que eran ustedes, y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Y yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Jesús está hablando aquí del matrimonio. Y escuchen lo que pasa en el versículo 10. Los discípulos le dijeron, si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Los apóstoles, viendo lo complicado que podría llegar a ser el matrimonio, entonces ellos dijeron, entonces creo que la mejor opción es no casarse. Vamos a ver si Jesús los regaña. Vamos a ver si Jesús les dice, como dicen los hermanos separados, que eso está mal. ¿Cómo responde Jesús? Jesús les contestó, responde el Señor, el jefe, el que manda, el que decide. A ver si responde como protestante. No todos entienden lo que acaban de decir. El decidir por no casarse no lo entienden todos, dice Jesús, sino aquellos que han recibido este don. Este es un don, este es un regalo de Dios, dice Jesucristo. El celibato, el optar por no casarse, es un regalo de Dios, es un don de Dios que no todos entienden, que los protestantes no entienden, que los enemigos de la iglesia no entienden, pero ¿qué importa si lo entienden o no? Jesucristo nos deja en claro que esto es un don de Dios. Así que todos aquellos que han decidido dentro de la iglesia católica a vivir el celibato es porque Dios les ha concedido un don. Si no lo entiendes, no hay problema. Jesucristo dijo que no todos lo van a entender. Y Jesús aclara y da razones por las que una persona puede permanecer célibe. En el 19:12 dice, hay hombres que han nacido eunucos, es decir, que no tienen capacidad para casarse. Hay otros hombres que han sido mutilados por otros hombres. En esos tiempos era muy común que los reyes a los hombres que cuidaban a sus mujeres los castraban para que no pudieran tener ningún contacto sexual con su mujer. Esa también podía ser una opción por la cual alguien no se casaba, pero Jesús nos da otra tercera opción, que es por la cual los sacerdotes no se casan. Y escuchen, hay otros que lo hacen por amor al reino de los cielos.
Unos han nacido incapacitados, otros han sido mutilados por hombres, otros lo hacen por amor al reino de los cielos. Y Jesús dice, entienda el que pueda. No todos van a entender, pero el que pueda, entienda. Entonces nos damos cuenta que Jesús vivió célibe y Él dice que el vivir como célibe, el no casarse también es un don de Dios. Y que mucha gente va a decidir no casarse por amor al reino de los cielos. Aquí Jesús no habla mal del celibato. Aquí hay mucha gente hoy hablando mal del celibato, pero Jesús no lo hace. Y a lo que a nosotros nos importa es lo que dice Jesús, no lo que digan allá afuera. Además, San Pablo vivió como célibe, imitando la vida de Cristo. Y no solo vivió como célibe, sino él habló del celibato. Él propuso el celibato. Él invitó a la gente a vivir célibe. Y vamos a ver, por ejemplo, 1 Corintios 7. Si nosotros vemos atrás, San Pablo está hablando del matrimonio, al igual que Jesucristo. Pero cuando llega al versículo 6 dice, lo que les digo es a modo de consejo, no estoy dando órdenes. Igual que en la iglesia, es un consejo, es una invitación, no es una orden. La iglesia jamás ha obligado a nadie. Allá afuera nos dicen que la iglesia obliga, pero ellos están mintiendo porque la iglesia no obliga. Y San Pablo dice, lo que yo les voy a decir es a modo de un consejo, no es una orden, es así como la iglesia lo ha tenido siempre. Me gustaría que todos fueran como yo. ¿Y cómo era San Pablo? Una persona célibe que no se casó, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas les aconsejaría que se quedaran como yo, pero si no logran contenerse, que se casen, pues más vale casarse que estarse quemando por dentro. San Pablo dice, a mí me gustaría que fueran como yo, pero también entiendo de que no todos fueron llamados como yo. Hay unos que van a vivir de una forma y otros de otra forma. Entonces que cada quien viva como fue llamado. Pero a mí me gustaría que ustedes se quedaran como yo, que ustedes no se casaran como yo, dice San Pablo. Entonces, ¿cuál es el problema? San Pablo decidió no casarse. Si el no casarse está mal, entonces Jesús está mal. Si el no casarse está mal, entonces San Pablo está mal. Y San Pablo no solamente decidió no casarse, sino que ahora él está promoviendo, él está diciendo, a mí me gustaría que ustedes no se casen, pero si no pueden hacerlo, mejor cásense, pero que cada uno viva de acuerdo a lo que Dios lo ha llamado. Entonces, ¿por qué el interés de allá los hermanos separados de decir que los sacerdotes tienen que casarse? Que ellos vivan como Dios los ha llamado, como ellos tampoco te están diciendo a ti que por qué tú te casas. Dios ha llamado a unos a vivir de una forma y a otros a vivir de otra forma, porque así es Dios. Él hace lo que Él quiere. Además, San Pablo nos dice también en 1 Corintios 7:25, respecto a los que se mantienen vírgenes, no tengo mandato alguno del Señor, pero les aconsejo, pero el consejo que les doy son los de un hombre a quien el Señor en su bondad ha hecho digno de crédito. Yo pienso que esa es una decisión buena. Para aquellos que se mantienen vírgenes, dice San Pablo, yo creo que esa es una decisión buena. Esto es bíblico, esto es lo que dice San Pablo. Allá afuera hoy nos dicen otra cosa, que esto es cosa del demonio, que esto es un invento de la iglesia católica. San Pablo dice, esa es una opción buena. En vista de las dificultades presentes, yo creo que es bueno vivir así. Es una opción buena, dice San Pablo, y yo creo que es bueno vivir así. Por eso él vivió así, vivió como célibe, no hay ningún problema. La iglesia no impone a aquellos que Dios los ha elegido para vivir así y que aceptan vivir así. No hay ningún problema porque ese es un don de Dios. Por eso San Pablo lo entiende, Cristo lo entiende. El que no entiende ahora son los hermanos separados, los que no entienden. Pero no importa si ellos no entienden. Lo que yo quiero es que tu hermano católico entiendas que ese es un don de Dios, que no todos van a entender. Pero si Dios lo ha dispuesto así, nosotros tenemos que obedecer lo que Dios ha dispuesto. 1 Corintios 7:32 dice lo siguiente: yo quisiera verles libres de preocupaciones
El que no se ha casado, el que no se ha casado se preocupa por las cosas del Señor y de cómo agradarle. No es así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa. San Pablo dice, me gustaría verlos libres, es decir, me gustaría verlos célibes. ¿Por qué? Porque el que no está casado se preocupa por las cosas del Señor. Por eso la iglesia ha puesto como disciplina dentro del rito latino que los sacerdotes no se casen, porque así pueden quedar 100% al servicio de Dios. Un sacerdote no está pensando, ¿y qué dirá mi esposa si voy a predicar allá? ¿Y qué dirá mi esposa si me invitan a otro lado? Porque él está completo al servicio de Dios. Por eso si los cambian a África no tienen ningún problema. Si los quieren mandar a Argentina no tienen ningún problema. Si los mandan a Estados Unidos no tienen ningún problema, porque ellos están 100% al servicio de Dios. No es así con los pastores que están establecidos en algún lado. Porque dice, ellos van a estar más concentrados en agradar al mundo y a sus esposas. Pero el que vive célibe, dice San Pablo, va a estar más concentrado en agradar a Dios. ¿Y qué hay de malo en que una persona esté 100% al servicio de Dios? Ninguno. Por eso San Pablo dice, me gustaría verles así. Lo mismo dice San Pablo de las mujeres a continuación en el versículo 34. Que la mujer que se casa está más pendiente de agradar a su marido, pero la mujer que no se casa está más pendiente a santificarse, está más pendiente a Dios. Así que no hay problema que los sacerdotes no se casen, ni que las religiosas no se casen, porque San Pablo habla del celibato de las mujeres y del celibato de los hombres, y es bíblico. Ahora, que no te guste, esa es otra cosa, pero de que es bíblico, de que está correcto, eso no hay duda. Ahora vayamos a 1 Corintios 7:38. San Pablo otra vez. Así pues, el que se casa, obra bien. Y el que no se casa, obra mejor. Escuche lo que dice San Pablo. San Pablo dice que el matrimonio es bueno, que está bien que el hombre se case. Pero dice, el que no se casa, obra mejor. Por eso Cristo quiso obrar mejor. Por eso San Pablo quiso obrar mejor. Por eso aquellos que se dedican a vivir célibes y 100% entregados a Dios están viviendo mejor. San Pablo dice que es una mejor opción. Allá afuera te van a decir que eso está mal, que eso es obra del demonio. Pero es porque ellos desconocen la Biblia. Es porque ellos no están de acuerdo a lo que Jesús dijo, a lo que Jesús vivió, a lo que San Pablo predicó. Pero la Iglesia Católica le cree a Cristo, le cree a San Pablo. Por eso es que hay personas célibes dentro de la iglesia. El 39 dice, la mujer está ligada a su marido mientras éste vive, pero si éste se muere queda libre y puede casarse con quien desee, siempre que sea un matrimonio cristiano. De todos modos será más feliz si permanece sin casarse. Este es mi consejo. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Aquí vemos otra vez a San Pablo sugiriendo la opción a no casarse. Y él dice, este es mi consejo. Y creo que yo tengo el Espíritu de Dios. Es decir, no estoy mal. Y no está mal porque Jesús ya había dicho antes. Este es un don de Dios. Y cuando nosotros hemos demostrado con la Biblia de que el celibato es bíblico, de que Jesús vive como célibe, de que Jesús habla del celibato, de que San Pablo vive como célibe y de que San Pablo habla del celibato, ellos nos dicen, es que ahora, dicen ellos, si tú te das cuenta, por culpa del celibato hay muchos escándalos dentro de la iglesia. Número 5, no señor. No hay escándalos dentro de la iglesia por culpa del celibato. El celibato no es culpa de los escándalos. Esa es culpa personalmente de cada uno cuando no decide vivir lo que ha asumido. Y decir que los escándalos o los abusos sexuales, como ellos dicen, son culpa del celibato, es un disparate. Si eso solamente fuera como consecuencia del celibato, entonces ¿por qué hay escándalos también de abusos sexuales en las escuelas, en los hospitales?
Y no digamos en los templos protestantes, los pastores evangélicos. Y si no me creen, vayan a internet y busquen los abusos sexuales de pastores protestantes a niños, las infidelidades de pastores protestantes a sus matrimonios. Si tú me dices que eso es culpa del celibato, entonces este problema solamente sería dentro de la Iglesia Católica. Pero no, Señor, este es un problema que está dentro y fuera de la Iglesia Católica, porque es un problema que afecta al hombre, a nuestra naturaleza. Es una desviación en las personas y no es consecuencia del celibato. Si fuera así, los pastores protestantes no terminaran también abusando de niños. Si fuera así, los pastores protestantes no terminaran también teniendo muchas mujeres. Porque según ustedes, la culpa es del celibato. No, Señor, esta no es culpa del celibato. Esta es una actitud en muchas personas y en cualquier nivel de la sociedad y en cualquier región del mundo. Lo cual no quiere decir que eso esté bien, no. Nosotros condenamos enérgicamente a aquellos que hacen escándalos dentro de nuestra iglesia y deben ser castigados, claro que sí. Pero no vamos a culpar al celibato, no se puede. Eso no tiene sentido. Si no, me gustaría, ¿cómo explicas tú lo que pasa fuera de la iglesia si es culpa del celibato? ¿Cómo pasa eso con tus pastores si tú dices que eso es solamente culpa del celibato? Número 6. Cuando nosotros decimos, bueno, eso no es culpa del celibato, ellos nos empiezan a decir, es que está bien, pero los sacerdotes no deberían de estar enseñando. Ellos dicen, ¿cómo un sacerdote me va a hablar a mí del matrimonio si él no ha estado casado? ¿Cómo me va a hablar a mí de cómo educar a mis hijos si él no tiene hijos? ¿Cómo él va a hablar a mi esposa sobre cómo portarse bien si él no ha tenido esposa? ¿Cómo él va a hablar a los esposos si él no ha sido esposo? Dicen los hermanos separados, para que un sacerdote pueda hablar y pueda predicar sobre las familias, sobre el matrimonio, ellos tienen que estar casados. No, Señor. Ellos no necesariamente tienen que estar casados. Primero, porque ellos han venido de una familia. Ellos han hecho la experiencia en la familia donde ellos han estado. Ellos han crecido en una familia donde hay mamá, donde hay papá y donde hay hermanos. Segundo, porque si esa fuera la condición para poder predicar, entonces yo te pregunto, Jesús no estuvo casado. Dime por qué Jesús pudo predicar sobre el matrimonio. ¿Por qué Jesús pudo hablar a los esposos, a las esposas y a los hijos? Entonces, ve a callar a Jesús también. San Pablo y muchos de los apóstoles de Jesús vivieron como célibes y hablaban del matrimonio, hablaban a las familias. Dime por qué ellos lo hicieron. Porque esa no es una condición. Y además, si esa fuera la condición, me gustaría preguntarte, ok, tú puedes hablarle a los casados porque has estado casado, pero ¿qué hay de los drogadictos? Si alguien nunca ha sido drogadicto, ¿acaso no puede predicarle a un drogadicto? Y aquí quiero usar un ejemplo que usa el padre Luis Toro. Dice, un día el padre Luis Toro estaba hablando con un pastor protestante. Y el pastor protestante le dice, mire, señor sacerdote, usted no puede venir a aconsejar aquí a las familias, a los padres. Usted, en concreto, usted no puede predicar a las familias. ¿Por qué? Porque usted no ha estado casado, usted no tiene la experiencia. A lo que el padre Luis Toro le contesta, entonces hay que tener la experiencia para poder predicarle a esas personas. Él dice, sí. Y el padre Luis Toro le pregunta, oye, ¿y tú puedes predicarle a los homosexuales para que se entreguen a Jesucristo? El pastor le contesta, sí. Y el sacerdote le pregunta, entonces tú ya has hecho la experiencia como homosexual para poder predicarle a ellos. Y el sacerdote se queda callado y se da cuenta de lo que él está diciendo no tiene sentido, porque Jesucristo pudo. Y si aplicamos eso, entonces para predicarle a alguien que está borracho, tengo que emborracharme primero. Entonces para predicarle a los que están en las pandillas, tengo que hacerme pandillero primero. Entonces para predicarle a los que usan drogas, tengo que drogarme primero. Y si tienes que predicarle a los que se prostituyen, tienes que prostituirte primero. No, eso es un disparate de los hermanos separados. Por eso Jesucristo pudo hablarle a las familias, por eso San Pablo pudo hablarle a las familias, y por eso mismo nuestros sacerdotes pueden predicar sin ningún problema, porque ellos han vivido en una familia, y porque Jesús, San Pablo y toda la gente célibe de la Biblia lo ha hecho sin ningún problema, y Dios no los ha mandado a callar. Los únicos que nos quieren mandar a callar hoy a nuestros sacerdotes son la gente que vive allá afuera como enemigos de la iglesia.
diciendo muchos disparates. Número 7. Voy a recordarte lo que dice San Pablo. Por lo tanto, hermanos, que cada uno viva para Dios en el mismo estado en el que ha sido llamado. 7. Que cada uno viva en el estado en el que fue llamado. Nosotros respetamos que los sacerdotes, que los pastores se casen y no tenemos ningún problema, no andamos peleando con ellos. San Pablo dice que cada uno viva para lo que fue llamado. Entonces, respeten también que nuestros sacerdotes hayan decidido ser célibes por amor al reino de los cielos y no hay ningún problema, porque San Pablo dice que uno puede vivir para lo que Dios lo ha llamado. Si te ha llamado para el matrimonio, adelante, cásate. Si crees que Dios te ha llamado para el celibato y para vivir una vida 100% entregada al Señor, puedes optar por el celibato. La iglesia siempre va a proponer, pero jamás imponer. Así que, hermano, no te dejes confundir. Esta es nuestra fe, una fe que viene desde la Biblia. El celibato que no se inventó la iglesia, sino que Jesucristo fue el primero en vivirlo. Jesucristo fue el que habló del celibato y San Pablo y todos los pasajes que vimos son bíblicos. Así que no es un invento sacado de cualquier revista, sino un estilo de vida vivido por Jesucristo, vivido por San Pablo y recomendado por San Pablo. Y por eso la iglesia lo toma como disciplina para el rito latino dentro de la iglesia católica. Así que te invito a que siempre estés descubriendo la riqueza de ser católico para que nunca te confundan los hermanos separados con todos los pretextos que ellos tienen. Muchas gracias por su tiempo, que el Señor los bendiga y que viva Jesucristo Rey, que vivan nuestros sacerdotes dentro de esta Santa Iglesia Católica. Que el Señor los bendiga.